Saludos farmers de Azeroth y sean bienvenidos a lo que será un nuevo video para poder hacer oro en World of Warcraft. Hoy vamos a estar hablando acerca del Ventura Farm, un farmeo que se hace en esta parte del mapa que puede dar bastante oro en transfiguraciones. Recordar que si uno quiere hacer oro con Trasmo, tiene que estar en un buen reino y a su vez también tener variedad en la subasta. Esto te permite tener una muy buena cantidad de ventas y también, por supuesto, a la hora de hacer la venta, ganar bastante. El cambiarte de reino no es algo necesario, también puedes hacer oro en Ragnaros, pero claro, en Ragnaros ganarás un poco menos, es natural ya que en ese reino las cosas por lo general son un poquito más baratas, pero aquí caen cosas tan raras, tan raras, que bueno, hasta cierto punto estos ítems en Ragnaros también tendrían algo de valor, un poquito menos, pero igual bueno, igual puedes ganar oro. Espero pues que te guste este video. Vamos a estar explicando qué es lo que tienes que hacer para hacer este farmeo. Ya sabes, like, compartir, suscríbete si quieres ganar 2 meses de tiempo de juego. Nosotros hacemos sorteos cada 2 semanas, así que espero que puedas participar. Y dicho esto, pues empezamos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre, señores? Ven esta zona de aquí, esta parte que se llama Bahía Ventura. Es aquí donde encontraremos unas 3 casas, 3 cabañas, que serían este de aquí, este aserradero y esta pequeña granjita. Si tú no sabes llegar a esta parte del mapa, recordar que tienes un portal en Orgrimmar o Ventormenta que te lleva a Conquista de Invierno, bueno, te lleva, perdón, a Canto de Cristal, te lleva al Dalaran de esta zona. Y ya tú solo tienes que volar a esta ubicación. Es cuando llegues en donde vamos a poder derrotar a estos enemigos de Ventura. Se supone que este farmeo solo se puede hacer en la Horda, debido a que te vas a encontrar con algunos enemigos que son Alianza, Horda, mitad. Entonces, para evitar problemas, esto ya va dependiendo de si puedes o no hacer el farmeo en la Alianza. Yo supongo que sí, porque si te fijas bien también hay hordas en los costados y lo que vas a derrotar son enemigos del Ventura. Pero por si acaso, lo mejor sería aquí venir con un horda, ¿no? Sería de intentar venir con Alice. Esto es algo que no podemos intentar porque hay muy pocos Alice en los directos. Pero que yo recuerde, esto solo se podía hacer en la horda. Aún así, si puedes intentarlo, bacán. Cuando tú vengas a esta zona, vas a encontrar, como dije, estas 3 casas. Cuando estos enemigos que están en las casas son derrotados, son destruidos, ellos reaparecen bastante rápido, pero para que funcione tú tienes que vencerlos en las 3 ubicaciones. Si derrotas a los enemigos de aquí, a los enemigos de allá y los enemigos que están dentro de esta ubicación, ellos van a reaparecer extremadamente rápido al punto en que el farmeo literalmente es AFK. Solo tienes que quedarte quieto. Bastante sencillo, y de esta forma pues vas a poder hacer oro. Las cosas que caen aquí son transfiguraciones, son ropa que valen de media unos 1500, 2000 de oro y una que otra pieza que pueden valer hasta 180k. Aunque claro, eso también va dependiendo de tu reino, porque por ejemplo en el mío han puesto esta varita que de media vale 180, la han bajado a 5000 de oros. Lo normal sería comprarla para revenderla a un precio mayor, debido a que si de media vale 180k, lo mejor sería, como dije, comprarla a ese precio, sin mencionar que aquí pueden caer también otras partes de armadura bastante interesantes, y también pueden caer otras armas. Si mal no recuerdo, aquí también pueden caer ciertos arcos super caros de LK, que te pueden ayudar, como dije, a poderte pagar la ficha de WoW, ya que son ítems muy valiosos y también bastante buscados. Entonces todo lo que tienes que hacer es venir en un grupo y derrotar a los enemigos de las 3 casas, pero si quieres hacerlo FK, puedes hacerlo hasta con 3 personas, de la siguiente manera. Cada uno se mete dentro de una casa y se pone a derrotar a los enemigos con un monje lo más rápido posible. Entre más rápido destruyan a los enemigos de los 3 puntos, ellos no van a dejar de reaparecer. Y como dije, si vienes con un monje, estatua del buey negro y viento de jade, los enemigos pues van a salir de forma infinita sin que tú te muevas, y solo tendrías que lootear para hacer esto más cómodo. De hecho, pueden ver un ejemplo de cómo hicimos este farmeo. Claro, no lo hicimos AFK, pero sí lo hicimos con 15 personas. Y aquí pueden ver lo rápido en que están reapareciendo los enemigos, ¿no? Porque yo estoy en el 3er punto y al menos yo hice el farmeo de 15 personas, 5 personas en cada punto. La pregunta sería, ¿este farmeo lo tengo que hacer de 15 sí o sí? No, o sea, repito, lo puedes hacer de 3, de 5 o hasta de 15 personas si quieres, si puedes. Pero con que una persona esté en cada punto, el farmeo ya funciona. Sí, el farmeo ya funciona. Y también pueden ver lo rápido que reaparecen los bichos. Ahora, yo me tengo que mover porque soy un druida. Tengo que voltear la cabeza y girar la cámara para lanzar el fuego lunar, ¿no? O al menos que la cámara apunte. Pero si tú fueras un monje, repito, solo tendrías que colocar una estatua en cuadrado y los enemigos vendrían solos.
Sí, los enemigos vendrían solos, ahí puedes ver lo rápido que están reapareciendo. Como dije, es un proceso extremadamente sencillo. Espero pues que lo puedas aprovechar. Y bueno, básicamente de eso trata este farmeo. Este es un farmeo de Trasmo, es un farmeo de ropa que te puede dar bastante oro si es que, repito, estás en un buen reino y también estás en una ubicación bastante agradable. Pero bueno, señores, ese sería el video. Ya sabes, ven esta zona si quieres hacer oro. Este no es un farmeo nuevo, es un farmeo muy antiguo, aunque quizá muchos hayan olvidado del farmeo. Pero bueno, espero que lo puedan aprovechar. Igual vamos a estar viendo otros farmeos antiguos que quizás hayan olvidado y que bueno, la miel les puede dar muchísimo oro. Cuídense, señores, ya saben, participen en los sorteos y nos vemos en otro video. Chau.